Lucas, ¿qué capítulo? ¿Alguien se acuerda, no? 4 dicen por allá. Versículo, ahí los pillé. 14, ¿quién da más? 42, no, al revés, 24. 24, bien, así es. Versículo 24, bien, Ariel. A propósito de acordarse dónde estábamos, vamos a partir de el próximo domingo, vamos a la tarea hoy, este domingo, pero a partir del próximo domingo vamos a empezar a dar lo que aprendimos acerca del orden de los libros de la Biblia. O sea, va a haber que tenemos que aprendernos durante este año el orden de los libros de la Biblia, para no estar buscando en el índice ni marcando con papelitos dónde está, así como este, ¿sí? Dónde está cuál o tal. No, aquí yo tengo marcado algunos versículos, que es más fácil buscarlo, así la predica. Eh, y vamos a partir de 6 en 6. Estaba pensando de 10, pero dije me van a reclamar de 10, ¿cierto? ¿No? De a 6. Los primeros 6, no, libros de la Biblia. Y el próximo domingo vamos a preguntar quién se aprendió los 6 primeros libros de la Biblia y va a tener que decirlos, ¿sí? En orden, ¿sí? Cuando lleguemos a los profetas menores, ahí nos vamos a entretener harto. Nahum, Miqueas. ¿Alguien se sabe el orden de los profetas menores, no? No. Bueno, vamos a llegar a saberlo durante el año. Tenemos que aprendernos el orden de los libros de la Biblia. Nos va a ser mucho más fácil para buscar el texto cuando necesitemos ir a él, no solamente cuando hagamos nuestra lectura diaria. A veces vamos a estar predicando o enseñando a alguien, dice, y como dice Miqueas, y hay que una hora buscando, ¿no? La idea es que nos aprendamos entonces el orden de los libros de la Biblia, que es básico para cualquier creyente. Así que vamos a empezar con esa tarea. Próximo domingo de Génesis hasta Josué. ¿Ok? Ya. Versículo 23, ahí estamos. Lucas 24, va. Lucas 4, 23, ya le puse 20 a todo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, que nos enseña tantas verdades. Te pedimos perdón las veces que no vamos a ella, las veces que vamos a ella, casi como hay que leer apurado y no escuchar tu voz. Ayúdanos a entender eso, a aprender, a saber cómo descubrir tus verdades de mejor manera, porque hablas siempre a nuestro corazón. Y rogamos que nos ayudes hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estábamos en que Jesús había vuelto después de haber hecho una serie de señales y prodigios, milagros, en Galilea, y vuelve a su tierra natal. ¿Es su tierra natal o no? ¿Nazaret? No, no, no es su tierra natal. ¿Dónde nació? En Belén, ¿sí? Pero ahora está en el norte, en Nazaret, porque es ahí donde se desarrolla toda su vida, desde la infancia hasta que comienza su ministerio. Por lo tanto, todo el mundo lo conocía de chico, podríamos decirlo así. Y quedamos en que está en la sinagoga, comienza a leer un texto allá en Isaías 61 y les dice a los que estaban presentes, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. O sea, yo soy el Mesías. Y no le creyeron y querían de alguna manera que hiciera algún tipo de milagros para que mostrara su poder, para ver si le creían. Y ahí viene la pregunta, ¿es necesario tener un milagro para creer? Y la mayoría de la gente del mundo va a decir sí, ver para creer. Pero el creer nosotros sabemos que es por fe, no por vista. Y eso es el jueguito en el que estamos acá. Versículo 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Sí? A ver si tú eres de verdad. 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y acá tenemos varios detalles. Cuando estamos haciendo esta escuela dominical, la idea es no solo aprender lo que dice el texto en sí mismo,
sino que también vamos a averiguar ciertas cosas que debieran llamarnos la atención en el texto. ¿Ya? ¿Ah? ¿Dije algo? ¿No? ¿Estamos ok? Por ejemplo, dice, hay una expresión con la que empieza esta frase, desierto. Y esa la hemos visto en algunas otras ocasiones, cuando incluso la repite, desierto, desierto os digo. La traducción en el griego de la palabra desierto es amén. Esa es la palabra y significa esto es verdad. Se podría traducir así. ¿Por qué? Porque Jesús va a usar esta expresión cuando lo que va a decir tiene importancia. Esto tiene un peso, lo que voy a decir ahora. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué creen ustedes que dijo eso? Y no es tan fácil darse cuenta el por qué. Sí, ¿por qué Jesús salió con este tema si no estaban hablando de eso? Sí, no. ¿Se acuerda que le pidieron probar lo que él afirmaba por medio de milagros? Querían ver poder para ver si él era realmente. ¿Por qué? Por incredulidad. Aquí mismo en Lucas, en el capítulo 10, versículo 13, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón eran ciudades que no estaban en Israel, le está hablando de ciudades de Israel y está usando como ejemplo ciudades que no estaban en Israel. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, dice, hay gente que se arrepiente, pero no ustedes. Se lo está diciendo a pueblos dentro de Israel, Corazín y Betsaida. Y es duro. Y no está diciendo que no se hayan hecho milagros ahí, sino que está diciendo que si se hubiesen hecho los que se hicieron en otras partes donde sí creyeron, sí se arrepintieron, y ustedes no, ay de ti. ¿Saben? Varias veces le he dicho qué significa esa expresión ay. Los ayes en la Biblia son expresiones de juicio. ¿Ok? Volvemos al capítulo 4. Entonces no es un problema de la evidencia, que de hecho había evidencia, sino del corazón, un corazón duro. No quisieron creer, como también, y uno dice, bueno, eran fariseos los que estaban ahí, a lo mejor no creían en que él hacía los milagros, pero leemos, por ejemplo, no lo busquen en Juan 11, 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y están hablando de la resurrección de Lázaro. No podían negar que él debía ser quien era, pero no querían creer. Uno dice, pero ¿cómo tan ciegos? Bueno, el corazón humano puede llegar a ese punto de endurecimiento, de ver y no creer. ¿Por qué? Porque mis objetivos son distintos. Mi voluntad es más fuerte que la voluntad de Dios, y suena raro decirlo para nosotros, no sé cómo puede ser eso. Bueno, es. Y estaban ahí y entonces lo que va a hacer es decir, ningún profeta es acepto en su tierra. Y con esta frase, adivina quién incluye como profeta. Al mismo. Él se está incluyendo en la frase y no solamente está diciendo que es el Mesías, que lo dijo por medio de Isaías al principio, sino que está diciendo que es un profeta de Dios, enviado por Dios. Y lo que está diciendo es que Israel no acoge a sus profetas. A mí tampoco. Eso es lo que está diciendo, básicamente les podría ser una traducción del versículo 24. ¿Sí? ¿Qué otros profetas fueron rechazados por Israel? Jeremías, Oseas. Uno siempre piensa en los que trataban de pegarle, meterlos presos, ¿sí, no? Elías,
Elías, ¿no lo persiguió el rey? ¿Sí o no? Sí. Pero ve a cuántos profetas no quisieron escuchar, o sea, los despreciaron. El mensaje de Dios, a todos, prácticamente a todos. Israel rechazaba a sus profetas y está diciendo, y a mí también. Esa es la importancia de ese versículo que pasa como que está diciendo algo no tan relevante, lo que está diciendo es de mucho peso. Por eso, desierto. Por eso comienza a decir así, "Mire, esto es importante. Ustedes siempre han rechazado a los profetas y también me están rechazando a mí. ¿Se acuerdan de eso? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que está pasando, de hecho, en este texto. 25. Y aquí va a venir una transición para demostrar lo que él está diciendo. Y en verdad, y este en verdad no es el desierto, la palabra en griego ahí es verdad, ¿sí? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y ahí va a ir a uno de los profetas que ellos rechazaron. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces va a decir, lo mismo que están haciendo conmigo, lo hicieron con Elías. Y no solamente eso, sino que está yendo a un texto que ellos conocen. Y por si están perdidos, lo voy a decir cuándo fue y da razones históricas. Cuando hubo sequía por 3 años y medio, cuando hubo hambre en Israel y cuando hubo sufrimiento, especialmente en los más desposeídos. Ejemplo, las viudas. ¿Ok? Y es como que dijera, mira, a propósito de los profetas no escogidos, me cuento yo mismo, dice Jesús, ¿qué hay de Elías y Eliseo? ¿Cómo les fue con ellos? Podríamos traducir el texto de esa manera. ¿Por qué se está contando Jesús? Porque ya en Deuteronomio, algunos estamos leyendo la Biblia en un año, yo creo que ya pasaron por Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso es lo que está diciendo Moisés al pueblo, que Dios les va a levantar un profeta, y a él tienen que oír hablando del Señor Jesucristo. O sea, estaba profetizado desde el principio. ¿Dónde quedé? Ya. Elías, ahí quedamos. ¿Quién es Elías? Y ahí tenemos que remontarnos al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, 18 y 19 va a aparecer Elías. Elías aparece de repente, se introduce en el texto en medio del reinado de Acab. Vamos al capítulo 16 del primer libro de Reyes para saber quién es Acab. Un rey de Israel, de la parte norte de Israel. Versículo 30. Primera Reyes 16, 30. O 4:30. Qué malo el chiste. 16:30. Sí. ¿Estamos ahí? Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Se dan cuenta que la parte norte no es la parte de Judá? El reino ya estaba dividido. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, el tipo era malo, malo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, no solamente lo adoró, sino que además le construyó un templo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo era el corazón de Acab? Un poquito malo. ¿Quién era su esposa? Conocida como una de las personas más malas de la Biblia, Jezabel. ¿De dónde es ella? De Sidón. Ese es un dato. De Sidón, ¿ok? Nos vamos a Lucas.
Estamos en el contexto, conocemos después la historia de Elías, ¿sí? Que va donde el rey Acab y le dice, no va, que por sus pecados va a ser castigado, va a haber juicio, no va a llover por 3 años y medio. Y arranca, ¿sí? Y arranca, Dios lo lleva a un arroyo de Kerit y ahí es alimentado por cuervos. ¿Recuerdan ese texto? Y luego de eso lo envía más al norte. ¿Dónde? Donde una viuda de Sarepta, Sidón, la tierra de Jezabel, paganos. ¿Y ese texto lo conocían o no lo conocían los judíos? Obvio que sí. ¿Y les gustaba el texto, no? No. Era un texto que hablaba en contra de ellos. Entonces ahí tenemos este ejemplo histórico y Jesús con este ejemplo histórico le está diciendo, ustedes hoy día están haciendo lo mismo. Lo mismo que acá, rechazando a los profetas. Es fuerte lo que está diciendo. Esta es una predicación en vivo de Jesucristo. Fuerte, cruda. Dice entonces en el versículo 26, pero a ninguna de ellas, de estas muchas viudas que hubo en Israel en ese tiempo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, si Dios puso su ojo en alguien, no fue en una israelita. Y eso, para los judíos, era otro palo fuerte. Uno piensa en cómo puede enseñar la Biblia a otros, cómo voy a predicar algún texto y mira esta predicación de Jesús y dice, wow, ¿quién puede soportar esto? Y la verdad es que la palabra de Dios es buena siempre, por dura que sea. Entonces tenemos un enviado de Dios, ¿sí o no? Fue enviado, dice el texto en 26, a ninguna de ellas fue enviado. ¿Qué significa eso? Que fue Dios el que hizo esto, llevando a su siervo a Sidón, o a Sarepta, para ser más preciso. ¿Y qué milagros hizo Elías ahí? ¿Se acuerda que le pidió comida, no tenía? Y le dio un milagro, el sustento, que duró, duró y duró. Y después el hijo murió y lo resucitó. Sustento y resurrección, vemos esos dos milagros. ¿No hablan eso del Señor? Es impresionante. Y los judíos estaban escuchando esto y conocían las escrituras. Los dones de gracia que da Dios no son concedidos por nacionalidad, no porque sea judío. Eso es básicamente lo que está diciendo el texto, no solo en lo que Jesús está predicando, sino que lo decía el Antiguo Testamento, sino que Dios da la gracia a quien quiere, la da por fe. ¿Y qué pasó con esta mujer? Creyó. Así que no es porque sean judíos o porque sean de Nazaret que Dios se va a fijar más en ellos, no hay mérito del hombre. Ya se habían incomodado estos judíos en que les hubiese tratado de pobres. ¿Se acuerdan en versículo 18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo era la viuda de Sarepta? Pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estaba esa mujer? Quebrantada. ¿Cómo estaban los judíos? Orgullosos, quebrantados jamás. Soberbios, sí. A pregonar libertad a los cautivos. Y esa mujer era cautiva de su condición. No tenía cómo salir de ella. Y vista a los ciegos. Ella no podía ver nada más que su condición. Y poner en libertad a los oprimidos. Y ella sabía que era pecadora. De hecho, no lo busquen, pásenlo yo más rápido acá. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Está al tiro. Al ti- al- no, al tiro voy ahí, espérenme un segundo, no te me adelantes. En la historia de la viuda dice, porque él le pidió pan
Y ella respondió, dijo, vive Jehová tu Dios. Y está hablando de su fe, que no tengo pan, y termina diciendo que recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era esclava de su condición. En el 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, ciega? Varón de Dios, ¿has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella sabía que era pecadora. Los judíos conocían esta historia, por eso Jesús brillantemente acude a esto para mostrar lo que están haciendo hoy con la historia que ellos saben. Ella tenía fe y ella sabía que era pecadora. Ustedes no tienen fe ni se creen pecadores. Básicamente le está diciendo eso. Es una bofetada a la audiencia. Es un tema fuerte. 27. Ahora vamos al texto de Ítalo. Lucas 4:27. ¿Había muchas viudas? Sí, fue a una sola. ¿Habían leprosos en ese tiempo? No, ahora va a ir a otro tiempo, un tiempo posterior, cuando Eliseo sucede a Elías en la labor de profeta. Y dice que en ese tiempo también había muchos leprosos, dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. De hecho, leprosos, si vemos en el Antiguo Testamento, había siempre, porque era una enfermedad que era bastante común y terrible para todos los pueblos de esa región. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, y le agrega, el sirio, para que quede bien claro, no un judío. Y conocemos la historia de Naamán, ¿se acuerda? ¿Cómo supo Naamán que en Israel había un profeta? Por una esclava judía que fue tomada cautiva en la guerra. Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios obra. ¡Wow! Y si sabemos entonces que fue tomada esclava en la guerra, era porque Naamán era enemigo de Israel. Estaban en guerra. ¿Qué pensaba Israel de los sirios? Rabia, enojo, enemigo, ¿sí? ¿Te das cuenta el ejemplo que fue usar el Señor Jesús? De muchos que pudo haber usado en la Escritura, va a aquellos que es necesario hacerles ver para que, valga la redundancia, abran los ojos. Y no quisieron. Ok. Entonces, en el fondo está agregándoles otra acusación. Así como Elías, ustedes están ciegos, no quieren abrir los ojos, desconocen los profetas, con Eliseo hicieron lo mismo. La historia de Naamán está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. No vamos a ir allá, pero para saberlo. Era un extranjero, y no solo eso, era un enemigo, y era un hombre rico. De hecho, era el segundo de a bordo en el gobierno de Siria. La viuda era de lo más bajo del escalafón social, la más pobre, Naamán lo más rico. No, no es la condición financiera la que ve el Señor, ve el corazón. Sea rico o sea pobre, los ricos tampoco están fuera. Pero como era pecador, y eso lo ilustra la lepra. ¿Y qué hizo Naamán? Se zambulló y creyó. Y se convirtió. Tanto así que pidió permiso para que cuando estuviera con el rey de Siria y tuviera que arrodillarse en nombre de otro Dios, pudiera hacerlo, pero él pensando en su verdadero Dios. Absolutamente consciente de quién es el Dios verdadero. Creyó. Dios concede su gracia, como les dije, y su misericordia de acuerdo con sus planes y su soberanía, porque no hay mérito en el hombre. El hombre no puede reclamar lo que Dios hace. ¿Qué deberá hacer? Considerar su condición y dar gracias. ¿Cuál es esa condición? La de la viuda no tenía por dónde. La de Naamán, víctima de una enfermedad incurable. ¿Cuál era nuestra condición antes de que el Señor tocara nuestro corazón? Y tenemos quizás mucho que contar ahí, ¿no? Eso es lo primero. Dios considera tu condición de pecado.
para salvarte. Y tú tienes que considerar eso también. Tienes que considerar también la gracia de Dios que obra en ti para cambiar tu vida para siempre. Y también tienes que considerar el mensaje que Dios da, que no necesariamente tiene que ser suave, no necesariamente tengo que esperar escuchar de Dios cómo me ama, que Dios es bueno. Lo que yo quiero que me diga hoy, a veces necesito considerar que Dios me va a decir, estás mal, estás en pecado, lo que estás haciendo no es correcto, te miras más a ti mismo que a mí. No, no con este tono, lo voy a decir mucho más fuerte. Y es lo que está pasando en esa sinagoga en este momento. No están escuchando un mensaje que los acomoda, están escuchando un mensaje que habla la verdad. Y los de la sinagoga se volvieron en Acab, ¿o no? ¿Qué hizo Acab con Elías? Lo andaba buscando, ¿no? Para matarlo. Y varias veces se ve en el libro de Reyes ese relato. Seguimos leyendo. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y ahí está la figura de Acab en el corazón de los judíos. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Fuera de la ciudad. Recuerda que tenían que apedrear a los pecadores, ¿dónde? Fuera del campamento, fuera de la ciudad. ¿Sí? Hacen esta misma, en eso cumplen, en la ley, pero como ellos quieren. Y lo van a llevar a un monte donde seguramente había alguna especie de precipicio para de ahí lanzarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Algunos dicen esto fue como un milagro, así como que se evaporó. Y la verdad yo creo que él simplemente estaban todos y él caminó por en medio y nadie pudo tocarlo. Todo esto, lo que estaba pasando con estos judíos, estaba manejado por quién? Por Satanás. ¿Y quién estaba ahí? Dios. ¿Quién tiene más poder? Dios. ¿Cómo lo iban a tocar? Eso es lo que yo creo. Que él pasó porque aún no había llegado su hora. De hecho, estaba comenzando un ministerio de aproximadamente 3 años y medio. Nadie pudo tocarlo. Pasó por el medio y se fue. Y por decirlo en buen chileno, se quedaron con las ganas, algo así. Pero es increíble esta historia de ver cómo, aún conociendo las escrituras, aún pensando en que yo sé las cosas que el Señor dice y que son buenas para mí, mi corazón aún así se puede endurecer por falta de fe. Y vemos esta historia que es bastante cruda, como no solamente fue una falta de fe y no creer, sino que ir un paso más allá y terminar de a poco, o quizás muy rápidamente, queriendo matarlo. Siempre decimos esta frase, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero nunca sabe cómo terminan. ¿Cómo comenzó? Escuchando un mensaje de que viene el Mesías. Buen mensaje. ¿Cómo terminó? Tratando de matar al Mesías. ¿Qué pasó entre medio? Y muchas veces en nuestras vidas pasan situaciones en que nos encontramos en el suelo, en un sentido figurado, para decir, ¿por qué llegué hasta donde llegué? ¿Por qué estoy haciendo lo que Dios dice que no tengo que estar haciendo? ¿Por qué he caído en estos pecados? Y tengo que empezar a mirar hacia atrás, ¿en dónde empezó esto? ¿Qué había en mi corazón? ¿Qué había puesto en mi mente para atravesar todo lo que atravesé y llegar a esta situación? No es difícil hacerlo, llegar a esa situación, cuando nos falta la fe. Sobre todo en situaciones en que estamos incómodos, en situaciones que no nos agradan, que van en contra de nuestra voluntad. ¿Y que dice Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, vamos allá.
Versículo 6. En lo cual, y eso se refiere a todo lo que había dicho antes, en el fondo a la gran salvación que Dios nos dio por medio de Cristo, en lo cual vosotros os alegráis, estamos ahí todos, ¿sí? Contentos por lo que el Señor ha hecho en nosotros, aunque por ahora, perdón, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, o dicho en corto, lo van a pasar mal, van a pasar cosas feas, van a haber cosas que van en contra de su voluntad. No es lo que ustedes quieren, es lo que ustedes no quieren. Eso les va a pasar. ¿Quién dice eso? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Vamos a llegar hasta ahí en el texto. O sea, Dios va a probar nuestra fe para que nuestra fe sea para su gloria. O, si quieres, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea de verdad. Y nos va a hacer pasar por valles de lágrimas, por cosas difíciles, por cosas que no queremos. Y vemos en este texto, en Lucas, que los judíos, conociendo la verdad, símil, nosotros conocemos la verdad, enfrentándose al Señor, y nosotros muchas veces vamos a enfrentarnos con el Señor. Ellos resolvieron mal. Y la pregunta es, ¿cómo vas a resolver tú cuando estés mal? ¿Con qué fe? Es una buena enseñanza, es media dura, pero es buena. Ahora, volviendo al texto de Lucas, dice que estaban en la sinagoga, ¿quiénes? Nos dice, ¿cierto? Dice en el 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga. Entonces estaban ahí los de Nazaret. ¿Quiénes habrán sido? El encargado de la sinagoga, el que le pasaba el rollo, esos aparecen ahí. Pero habla de ellos y nos dice bien quiénes son ellos. Pero yo quiero mostrarle un texto allá en Marcos capítulo 6. ¿Recuerda? Después de haber estado en Judea, en las bodas de Caná, hizo muchos milagros en la zona. Y llegamos a Marcos capítulo 6, versículo 1, dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Se acuerdan lo que decía Lucas? ¿No es este el hijo de José? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos, los que habían conocido de antes? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Está un poco más amplia la explicación de lo que pasó en Lucas. Pero mira lo que es la pregunta que hacen ahora. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Quiénes más estaban en la sinagoga? La familia. Uh. ¿Y qué pensó la familia? Fuerte. ¿Qué piensas cuando tu familia está en tu contra porque tú tienes fe? ¿Qué hizo Jesús? Habló la verdad. ¿Por qué? Porque mostraba la verdad. Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Wow. Es interesante el texto, cuando uno lo ve un poco más en detalle, se da cuenta que no solamente está narrando una historia para que comillas, se molesten, sino que lo que está haciendo es ir a su corazón y decirle, esto que ustedes que dicen que saben,
Esto que ustedes dicen que es por lo que ustedes viven, lo tienen como mentira en su corazón. Lo tienen como verdad en su cabeza, pero como mentira en su corazón, porque no aman a Dios, porque no reconocen su obra, porque no creen. Wow, es tremendo el mensaje. Vamos a llegar hasta acá y recordarles que el próximo domingo vamos a preguntar los libros de la Biblia, los primeros 6 libros de la Biblia de memoria en orden. El domingo siguiente, los siguientes 6, o sea, de Jueces a... No, no, ahora para el próximo domingo de Génesis a Josué. El domingo siguiente, Jueces a... Primero de Crónicas. Y así sucesivamente, después de segundo Crónicas a aprendernos de 6 en 6. Y la idea es completar de memoria el orden de los libros de la Biblia. Tenemos que manejar esa información que es básica. Vamos a terminar este tiempo, entonces voy a pedir a Ítalo si puede orar para concluir.